Hoy es un día que podría cambiar el curso de la historia. A medida que aumentan las tensiones en Europa del Este, una reunión en Estambul reaviva debates cruciales. Pero no nos equivoquemos, detrás de las mesas de negociación, lo que está en juego va mucho más allá de las palabras diplomáticas. Y es necesario comprender por qué esto afecta directamente el futuro de todos nosotros. Rusia y Estados Unidos se reencuentran, esta vez en territorio neutral, con un discurso oficial que intenta ocultar el verdadero propósito. Moscú y Washington juran que Ucrania no está en la agenda, pero ¿podemos creerles? Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la atención se centra únicamente en estabilizar las misiones diplomáticas, no en cuestiones políticas o de seguridad. ¿Una justificación débil, no crees? Después de todo, mañana se cumple exactamente un mes desde que Ucrania y Estados Unidos propusieron un alto el fuego total a Moscú. ¿La respuesta? Silencio. Y, peor aún, un brutal aumento de los bombardeos. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Para entender esta estrategia de doble discurso, hablamos con Olga Kurnosova, una analista política que lleva años denunciando las maniobras del Kremlin. Su evaluación es contundente: Rusia no quiere la paz. Estas negociaciones son solo una cortina de humo para ganar tiempo. Dicen sí, con la boca, pero hacen lo contrario. Mientras Trump se distrae con sus guerras comerciales, Putin avanza sin piedad, y el mundo observa, paralizado. Y hay un detalle inquietante: Trump, que ya prometió un acuerdo histórico, parece haber perdido el control de la narrativa. ¿Admira usted, en el fondo, la capacidad de Putin para actuar sin restricciones, algo que él mismo no puede hacer, limitado por el Congreso y los tribunales? Mientras tanto, Rusia acusa a Ucrania de atacar su infraestructura energética, incluso después de supuestamente haber aceptado una tregua. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, insiste en que Kiev viola diariamente el acuerdo. ¿Pero la evidencia? Los documentos ucranianos, enviados directamente a Washington, muestran lo contrario: es Moscú quien intensifica los ataques, mientras finge seguir órdenes. El Pentágono ya lo ha admitido: la prometida paz en los cielos nunca llegó. Pero el tablero geopolítico no termina ahí. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha alcanzado un nivel explosivo. Washington disparó primero, aumentando los aranceles sobre los productos chinos a un increíble 104%. Beijing respondió con un aumento del 50%, hasta llegar al 84%, y promete: no retrocederá. No aceptaremos este trato arrogante, afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Y lo peor está por llegar: mientras los dos gigantes chocan económicamente, el Pentágono lanza una alarmante advertencia. Las reservas de misiles estadounidenses en Asia se están agotando demasiado rápido, consumidas por los ataques en Yemen. Si estalla un conflicto real con China, Estados Unidos podría quedarse sin municiones. Un escenario de pesadilla que, según el New York Times, ya preocupa a altos mandos militares. Y por si fuera poco, hay un movimiento silencioso para sacar a Trump del juego. Es posible que Putin y Xi Jinping estén utilizando las propias tácticas del presidente estadounidense en su contra. Joseph Bosco, exdirector de Asuntos de China del Departamento de Defensa de Estados Unidos, revela en una columna en The Hill: Trump se jactaba en el arte del trato de desestabilizar a sus oponentes con posiciones extremas y luego ceder parcialmente. Pero Putin y 11 han invertido las tornas. Aceptan vagas propuestas de paz sin plazos ni detalles mientras continúan avanzando. Mientras Trump negocia, China lleva a cabo ejercicios que amenazan con operaciones militares cerca a Taiwán, preparando el escenario para una invasión gradual. ¿El plan? Ganarse la confianza de Trump con elogios, mientras distorsiona la historia de Taiwán y prepara el próximo golpe. ¿Y qué piensan los rusos sobre esta guerra sin fin? Los datos son reveladores y preocupantes. Un tercio de la población todavía apoya el conflicto en Ucrania, incluso con sanciones que estrangulan la economía y el aislamiento internacional. Pero hay una pregunta que no quiere ser abordada. ¿Cuánto tiempo durará este soporte? Mientras tanto, en Grecia, el descontento explotó. Los salarios congelados desde 2011, la inflación disparada y un gobierno sordo a las demandas populares han paralizado al país. Los manifestantes salieron a las calles, demostrando que cuando se acaba la paciencia, incluso las naciones más estables tiemblan. Este es el momento de prestar atención.
cada movimiento en este tablero global tiene consecuencias directas para nuestras vidas, ya sea en la economía, la seguridad o el futuro de las próximas generaciones. La historia no la escriben solo los líderes, sino también aquellos que se niegan a guardar silencio. ¿Y tú, estás preparado para entender lo que realmente está en juego? Porque lo que suceda hoy en Estambul, Moscú o Beijing puede definir el mañana para todos nosotros. Desde hace 3 meses algo se repite como un eco sordo en las encuestas del Levada Center: el 58% de los rusos todavía apoya las negociaciones de paz con Ucrania. No es un número cualquiera. Es una señal de que, bajo la superficie de los discursos triunfalistas y los desfiles militares, algo se está pudriendo. Y los números revelan más: son las mujeres, los jóvenes de entre 25 y 39 años y los habitantes de las grandes ciudades quienes lideran este grito de paz. No es casualidad que sean las mismas personas que desconfían de Putin, que buscan información en YouTube en lugar de en la televisión estatal y que sienten, en carne propia, el peso de una guerra que nunca fue la suya. Del otro lado, los que todavía aplauden la invasión. En su mayoría hombres, mayores de 55 años, aquellos que creen ciegamente en el camino correcto trazado por el Kremlin, que confían en las noticias controladas y que ven en Putin un líder indiscutible. La fatiga es real. La insatisfacción crece. Y si bien los datos pueden manipularse, después de todo, en los regímenes autoritarios incluso las estadísticas mienten, la tendencia es ineludible: el estado de ánimo de la sociedad rusa está cambiando. Y el Kremlin lo sabe. Pueden fingir que no piensan en ello, pero el apoyo popular sí importa, afirma la analista política Olga Kurnosova, con la precisión de quien descifra los códigos del poder. Una dictadura puede gobernar por la fuerza, pero ninguna sobrevive sin un mínimo de consentimiento. ¿Qué pasa con el agotamiento por la guerra? Eso es un hecho. Un hecho tan obvio que hasta los muros del Kremlin tiemblan. Puede que las cifras no reflejen la realidad exacta, pero la dirección que señalan es clara: Rusia está cansada. Y cuando un pueblo se cansa, incluso los regímenes más blindados empiezan a resquebrajarse. La amenaza que viene de Bielorrusia. Los ejercicios militares Zapad 2025, calificados de rutinarios por Moscú y Minsk, tienen un olor familiar, el mismo que precedió a la invasión de 2022. Esta vez, sin embargo, el escenario es aún más siniestro. El Estado Mayor ucraniano no tiene dudas: no se trata solo de entrenamiento. Es el montaje silencioso de una máquina de guerra. Las maniobras son la cortina de humo perfecta, advierte el general Alexander Syrsky, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Permiten mover tropas, concentrar divisiones y crear grupos ofensivos sin despertar sospechas. ¿Recuerdan febrero de 2022? Primero fueron los ejercicios. Luego los tanques. La historia, como siempre, se repite, primero como farsa y luego como tragedia. Y mientras Moscú y Minsk juran que no hay planes de ataque, la OTAN no cree en las coincidencias. No detallaremos nuestra respuesta, pero no se trata de un acontecimiento cualquiera, advierte Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores lituano. Tratamos cada medida con la seriedad que merece. Porque, en el plano geopolítico, un error de cálculo puede costar millones de vidas. El general bajo fuego cruzado. Cuando uno de los comandantes más respetados del batallón Azov acusa públicamente al propio jefe de las Fuerzas Armadas de negligencia criminal, es señal de que algo anda podrido en el alto mando. Bogdan Krotevich, ex jefe de Estado Mayor de la 12ª Brigada de Operaciones Especiales, no se anduvo con rodeos en una entrevista con The Guardian. Syrsky está jugando con vidas como si fueran peones desechables. Los informes son impactantes: los soldados se mantuvieron a 50 metros de la línea del frente. Incluso durante los periodos de descanso, órdenes que ignoran la evolución de la guerra: drones, bombas planeadoras, ataques de largo alcance, como si todavía estuviéramos en 1943. No hay estrategia, solo dos caminos: o echa más carne a la picadora, o da marcha atrás y dice que está protegiendo a las tropas, denuncia Krotevich. Eso no es liderazgo. Eso es asesinato por omisión. El Gestapo ucraniano guardó silencio. Pero el daño ya está hecho. Cuando un soldado de primera línea rompe el protocolo para gritarle al mundo que sus camaradas están siendo sacrificados en vano, no es solo una crítica, es una advertencia. Y, en tiempos de guerra, advertencias como esta no pueden ignorarse. Parada de Grecia. ¿Y ahora?
Un país entero se paraliza. Durante 24 horas, Grecia se convirtió en un fantasma de sí misma, aeropuertos cerrados, metros inmóviles, calles desiertas. No fue un apagón. Fue furia. Los trabajadores griegos, profesores, enfermeras, funcionarios, salieron a las calles con un mensaje claro: nuestros salarios están congelados desde 2011. Mientras tanto, la vida se ha vuelto un 30% más cara. La matemática es simple: Grecia puede incluso presumir de crecimiento económico en el papel, pero en la práctica, sus ciudadanos se están hundiendo. Salarios que no están a la altura de la inflación, abonos de Navidad y Semana Santa abolidos, derechos laborales aplastados. Trabajo a tiempo completo, pero mis compañeros temporales no tienen vacaciones pagadas. ¿Cómo puede una madre criar a un niño así?, dice Diana Liakou, educadora de guardería. Esta no es solo una protesta por dinero. Es un grito contra un sistema que abandonó a su gente. Y cuando un país como Grecia, la cuna de la democracia, demuestra que incluso la paciencia tiene límites, el mensaje resuena mucho más allá de Atenas, hasta donde puede empujar la austeridad a un pueblo antes de que se rebele. La historia no espera. Mientras lees esto, las decisiones se toman en oficinas blindadas, en trincheras heladas, en plazas abarrotadas. Cada uno de ellos dará forma a tu futuro, ya sea en la forma de un misil que surca el cielo, un salario que no cubre las cuentas o un líder que subestima, hasta demasiado tarde, la furia de aquellos que no tienen nada que perder. Manténganse al tanto. Porque el próximo capítulo ya ha comenzado.